Recorriendo España, sin distancias. Un tiempo de radio que Argentina dedica a los pueblos de España, unidos por tradición, historia y... 3, 2, 1... Bueno, pues yo soy un simple migrante que he venido a la República Argentina a la edad de 15 años. Me ha gustado el país, me adopté muy bien. Hoy tengo formada una familia, mi esposa y mis 3 hijos, profesionales argentinos, y eso es digamos, la riqueza que le voy a dar, que le dejo a mis hijos, esa carrera. Mi nombre es María Angélica Cupec Martínez, soy argentina, descendiente de mi mamá era gallega y desde hace 34 años estoy trabajando en este programa Recorriendo España. Hemos empezado juntos con José Luis López Garra, que es el productor y el director del programa. El programa se fundó hace 34 años, empezó siendo Sin Distancias. Luego de 4 o 5 años pasó a ser Recorriendo España Sin Distancias y siempre el programa se dedicó a la colectividad española. El programa Recorriendo España, o sea, Sin Distancias, nace por el viaje que he realizado a Galicia con el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. ¿Qué pasó? Cuando llegamos allá, Raúl Alfonsín, que era nieto de gallegos, observa de que como no había un programa entre Galicia y Buenos Aires, habiendo tanta colectividad. Y de ahí nace la idea que todos los sábados nos comunicábamos con Antonio Míguez de Radio Vigo y nos daba las noticias todas de España y en especial de Galicia. Luego, a través del tiempo, fuimos a hacer Recorriendo España y tengo que decir que un balear fue el que en un momento hablamos, que fue Mas Olivares, que hemos dicho, vamos a cambiar de Sin Distancias o seguir con Sin Distancias, pero un nuevo programa. Y ahí sale Recorriendo España. Eso fue en acuerdo entre, digamos, Mas Olivares y yo. La radio es una comunicación que está al servicio de la colectividad. O sea, la colectividad española es muy grande en la República Argentina, hay más de 125 instituciones y entonces nosotros todos los sábados comunicamos los acontecimientos, las fiestas, las tradiciones, la música tradicional que es la música española. Y en la República Argentina tiene mucho éxito por cuanto hay mucha colectividad. Y al mismo tiempo mi programa es cultural, donde hacemos comentarios de las grandes figuras de la literatura española y también de la literatura argentina. Tal es así que el año pasado el Consejo Deliberante me ha premiado como hombre de la cultura española en la República Argentina. Así que aquí estamos muy en contacto y muy al servicio principalmente de la Sociedad de San Pedro. La Sociedad Balear de San Pedro, en una localidad como San Pedro, están haciendo algo muy importante y también se relacionan con las autoridades argentinas. Bueno, y después de esa información hemos dicho que tenemos un invitado muy especial y también tenemos que decir que tiene familiares en Buenos Aires. Es Ferran Vallés, de las Islas Baleares. Bueno, tenemos que decir que es sobrino de Antonio Mas Olivares, es educador social, periodista, filólogo, hace un programa de radio, estudia temas de la inmigración, que de eso vamos a hablar mucho, así que es un invitado de lujo en nuestro programa Recorriendo España. Bienvenido, Ferran Vallés. Hola, gracias. Bueno, ¿cuál es el motivo de este viaje aquí a Buenos Aires? Bueno, uno tiene unos vínculos potentes con el continente, siempre con América Latina en la cabeza, porque cuando uno viene de Europa, conocer estas tierras es un lujo, es un privilegio. Acá ustedes tienen una manera de hacer
muy bonitas las cosas, tienen una energía, tienen una alegría que a mí me agrada mucho. Bueno, aparte de los motivos puramente vacacionales, como periodista, educador social, estoy muy interesado en todos los procesos migratorios. Entonces estoy en estos momentos realizando una serie de documentales sobre cómo se organizan, cómo viven las colectividades baleares en el exterior, en este caso en Buenos Aires, en San Pedro y en Montevideo. Desde aquí, desde la República Argentina, precisamente Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en nuestra radio, Radio Belgrano, en el 650, quiero mandar un afectuoso saludo, un cariñosísimo saludo, por supuesto, que reciban todo el afecto, todo el cariño, no solamente de parte mía, sino de todos los argentinos que trabajamos y que estamos en esta unión, en esta confraternización con todos los españoles y sobre todo con Baleares que tanto queremos. Bueno, pues hoy tuvimos la satisfacción de tener en nuestro programa a este hermoso periodista que nos ha visitado y que nos ha hablado de Baleares, pero también un poco le hacía yo la pregunta que lo felicitaba a él y al mismo tiempo a los Baleares de acordarse de la emigración. Los gobiernos no deben olvidar que los que hemos emigrado hacemos España en la Argentina. Ese saludo tan importante de un gallego que lleva 65 años en la Argentina a todos ellos. Un saludo fuerte, que siga reinando esa relación entre los Baleares de España y los Baleares de la República Argentina. Un saludo fuerte, un cariño para todos y que sigan en esta trayectoria. Y decirle que son muchos años que ya pienso decirle también a todos ellos que los que comunicamos nos sentimos felices. Es una felicidad brindar música, brindar información de una colectividad como es la colectividad española en la República Argentina. 3, 2, 1, dentro de las provincias se han creado las autonomías que